Buen día, hoy vamos a hablar de solidificación e imperfecciones cristalinas. Los integrantes del grupo son Jessica Paola, Noria Pulido, Ruth Amalia y quien les habla, Nelson Camilo. Bueno, vamos a hablar de solidificación en metales y monocristales. La solidificación es un proceso físico que consiste en el cambio de estado de la materia de líquido a sólido. Solidificación de metales. Cuando se realiza la solidificación en metales se produce una disminución de volumen en el paso del líquido a sólido. Como efectos se puede producir faltantes en el material y se pueden aparecer sopladuras en el material, que comúnmente se llaman burbujas. Aquí en este ejemplo vemos una imperfección en un material, el cual le hace falta cierta parte, y en la siguiente imagen tiene burbujas. Solidificación de metales puros, comúnmente denominados metales no ferrosos. Son metales que contienen nada de hierro como componente. Los metales puros más comunes son aluminio, cobre, plomo, zinc, estaño, plata y oro. Al calentar un metal, se le está aplicando energía que se transforma en un aumento de temperatura hasta alcanzar la temperatura de punto de fusión. Cuando se sigue aplicando energía, el metal pasa de estado sólido a líquido. Cuando el metal está en estado líquido y se le quita energía, se produce la solidificación, que se produce también a temperatura constante. Aquí tenemos la gráfica temperatura-tiempo, donde vemos que al aumentar temperatura llega a su punto de fusión y luego se convierte en el material deseado. Y acá en esta otra gráfica tenemos la sustancia y su temperatura de fusión. Por ejemplo, el hierro tiene una temperatura de 1538 grados centígrados para que pueda realizar la fusión. La solidificación de metales se da en tres etapas. La primera es la formación de núcleos estables en el fundido. Se denomina nucleación. Es cuando el metal fundido proporciona por sí mismo los átomos para formar los núcleos. La segunda etapa es crecimiento del núcleo hasta dar origen a cristales. Después que los núcleos estables se han formado en un metal en proceso de solidificación, el siguiente paso es que estos núcleos crecen para terminar convirtiéndose en cristales. La tercera etapa es la formación de granos y estructura granular. Los granos pueden crecer en todas las direcciones de manera igual, o en otros casos, cuando se tienen pocos núcleos, crecen de manera diferente. Aquí en esta etapa es donde se termina de solidificar el material. Aquí tenemos la primera etapa, donde se comienzan a formar los núcleos. En la segunda etapa comienza el origen de los cristales, ya en forma de granos. Y en la tercera etapa crecen los cristales y ya se forma el material. Igualmente en esta gráfica se ve lo mismo. Solidificación de aleaciones. Comúnmente se denominan metales ferrosos. Son metales que están compuestos principalmente de hierro y que pueden contener otros elementos como carbono, magnesio, níquel, cromo, etc. Una aleación es un metal nuevo que se forma por dos o más metales. Los metales más usados son el hierro, el aluminio, cobre, titanio, zinc y magnesio. Los componentes de una aleación usualmente tienen diferentes puntos de fusión, por lo que el metal de temperatura más alta tiende a solidificar antes, y el punto de fusión menor aguanta más en estado líquido. Esto significa que la solidificación de una aleación no se realiza a temperatura constante, sino en un intervalo de temperaturas. Aquí tenemos la gráfica temperatura-tiempo, donde estando en estado líquido debe pasar cierto tiempo a ciertas temperaturas para que los materiales se conviertan en estado sólido. ¿Qué son y qué tipos de soluciones sólidas metálicas existen? Una solución sólida es una mezcla uniforme de dos sólidos cristalinos que comparten una red cristalina común. Las soluciones sólidas a menudo constan de dos o más tipos de átomos o moléculas que comparten una red cristalina.
como en ciertas aleaciones metálicas. El solvente es el elemento o compuesto que está presente en mayor cantidad. El soluto se usa para denotar un elemento o compuesto presente en una concentración menor. Por lo general, el soluto puede incorporarse a la red cristalina del disolvente de forma sustitutiva, sustituyendo una partícula de disolvente en la red o intersticialmente encajando en el espacio entre las partículas de disolvente. Ambos tipos de disolución sólida afectan las propiedades del material al distorsionar la red cristalina y alterar la homogeneidad física y eléctrica del material solvente. Tipos de soluciones químicas. Los tipos de soluciones químicas se dividen en grado de disolubilidad del soluto en el solvente, también llamado disoluciones. Las disoluciones pueden ser diluidas, concentradas o saturadas. Las soluciones diluidas presentan un bajo porcentaje de soluto en relación al solvente. Ejemplo, tomar un vaso de agua y agregar una pizca de sal, obtendremos una solución diluida, tolerable al paladar y con concentración baja para el consumo humano. Las soluciones concentradas tienen un gran porcentaje de soluto en el solvente. Ejemplo, la miel de abejas pura es una solución concentrada de azúcares que generan las abejas mediante diversas transformaciones en el panal. Las soluciones saturadas son aquellas que no admiten más soluto en el disolvente. Un ejemplo, la solución saturada tenemos cuando echamos cacao en polvo a la leche. Si echamos el cacao con leche fría, nos costará mucho disolver el producto. Sin embargo, si calentamos la leche del cacao, se diluirá mucho más fácil. Pero si seguimos añadiendo cacao a la leche, llegará un momento en que la leche dejará de ser un elemento líquido y todo será solo sólido. En la gráfica podemos denotar lo que es una solución diluida, concentrada, saturada y el grado de concentración de la misma. Solidificación de monocristales. Los monocristales son aquellos materiales que están formados únicamente por un solo núcleo, el cual solo permitirá la creación de un solo cristal. Para conseguir esto se necesita una velocidad de crecimiento muy lenta, conseguir que la temperatura de la interfase sólido-líquido sea ligeramente inferior al punto de fusión del metal sólido y la temperatura del líquido debe ser superior a la fusión. Imperfecciones cristalinas. Los cristales contienen varios tipos de defectos e imperfecciones que afectan a muchas de sus propiedades físicas y mecánicas. Estos defectos puntuales se dimensionan desde cero y se producen por el proceso de solidificación, el cual consiste, así como tenemos de sólido a líquido, en este caso es el pase de líquido a sólido. La deformación plástica del metal. Esta consiste en llevar al máximo de la plastificación de los metales hasta que se detiene el proceso de esfuerzo que se realiza. Enfriamiento rápido, que son cámaras de agua por temperaturas muy bajas para llegar a sus formas. Y el bombardeo de partículas que buscan sus espacios. En cristales iónicos los defectos son más complejos. Cuando los iones son opuestos se crea una vacante aniónica catiónica, que se conoce como su defecto el Schottky. Si un catión se desplaza en un hueco intersticial en una cristal ion, se crea una vacante catiónica y el cristal iónico se crea como una vacante catiónica y se denomina el efecto de Klein. Pues como se observa en la imagen, cada una de las separaciones que se generan. Las impurezas de tipo sustitucional o intericional son defectos puntuales y se pueden presentar en cristales metálicos o covalentes. Imperfecciones cristalinas, defectos de línea o de dimensión. Estos defectos dan lugar a una distorsión de la red centrada en torno a una línea, que estos defectos se crean durante la solidificación, por deformación plástica, por condensación de vacantes y por emparejamientos atómicos incorrectos. Dentro de estas podemos encontrar la dislocación de aristas, que es un defecto el cual en el plano se observa como la adición de átomos se introducen en el medio cristal. La dislocación helicoidal, esta dislocación es difícil de visualizar, como ve uno en la imagen, son como internas, se corta como en un defecto parcial después de aplicar un esfuerzo. Y la dislocación mixta, que son las dislocaciones que tienen componentes de dislocación
descritas en puntos anteriores. Las imperfecciones cristalinas también se presentan por los defectos de dimensiones que incluyen superficies, defectos de 2 dimensiones que incluyen también las externas y los límites. Las imperfecciones de material de un defecto de la estructura cristalina porque no rompe la simetría con los átomos están enlazados. Los átomos que se encuentran en la superficie tienen enlaces químicos no complejos, lo cual lo hace más reactivo químicamente. Los defectos superficiales son los límites o bordes planos que se dividen en un material de regiones. Entonces, en la imagen también observamos cómo se hace el tema del borde de grano, que representa la superficie de separación. Las imperfecciones cristalinas es un defecto tridimensional que forma fisuras, poros e inclusiones extrañas e imperfecciones cristalinas. Los poros son grietas o inclusiones de material diferente, elementos que no forman parte del cristal. En la imagen también podemos ver lo que son los poros, las grietas y las inclusiones. ¿Qué técnicas experimentales existen para su detección? Una de las técnicas es la microscopía de barridos con sonda. Se realiza un barrido de la muestra en un patrón de área cuadrado con un elemento denominado sonda, el cual, dependiendo de sus características particulares o composición, forma, tamaño y tipo de interacción física, permite captar diversas propiedades superficiales de la muestra bajo análisis. La última generación de tecnología microscópica ha puesto en escenario un conjunto de técnicas genéricamente denominadas microscopía de barrido por sonda. Tales herramientas dan la posibilidad de realizar análisis detallado de las propiedades morfológicas, mecánicas, químicas, entre otras, de la superficie estudiada, con resoluciones que en algunos casos son mayores que las logradas en microscopía electrónica. Otra de las técnicas es la voltamerometría cíclica. Esta técnica resulta de gran importancia en el campo de la electroquímica, especialmente para los estudios de procesos redox, mecanismos de reacción, propiedades electrocatalíticas, estudio de intermediarios de reacción, etc. No tiene igual relevancia para determinaciones cuantitativas, sin embargo, mediante ensayos relativamente sencillos y rápidos, es posible obtener un importante conjunto de informaciones. Y el otro método que tenemos es el electroquímico. Esta metodología se basa en la medida de una magnitud eléctrica de básica intensidad, de corriente, potencia, resistencia o conductancia y carga. ¿Cuál es la importancia de la temática dentro de la ingeniería industrial? Para un ingeniero industrial y pues, en general para todas las ingenierías es realmente importante el conocimiento de los materiales, su base fundamental, su resistencia, sus diferentes posibilidades de diseño y aplicación, las técnicas y la evaluación de sus defectos. Pues como ingenieros no solo debemos ser creadores e innovadores de soluciones, asimismo dentro de lo posible debemos anticiparnos a los daños de los materiales y solo podremos hacerlo conociéndolos a fondo para poder diseñar planes preventivos de mantenimiento en pro de evitar daños en las infraestructuras o tragedias como pérdidas de vida humana, daños al medio ambiente, entre otros. Algo importante de recordar es que hoy en día cualquier ingeniero puede consultar las propiedades materiales en un libro o buscar en una base de datos un material que cumpla con las especificaciones del diseño, pero la habilidad de innovar e incorporar materiales de manera segura en un diseño tiene sus orígenes en una comprensión de cómo manipular las propiedades y la funcionalidad de los materiales a través del control de la estructura y de las técnicas del procesamiento del material. Muchas gracias a todos.